tardes tengan todos ustedes. Siendo en este momento las 19 horas con 16 minutos, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un recurso de inconformidad con clave de identificación TQ-RIN-4/2015 promovido por Adriana Fuentes Cortés. 6 recursos de apelación con claves de identificación TQ-RAP-22/2015 promovido por Casimiro Perusquia Prado, TQ-RAP-50/2015 promovido por Partido Político Morena, TQ-RAP-52/2015 promovido por Partido Revolucionario Institucional, TQ-RAP-54/2015 promovido por Partido Revolucionario Institucional, TQ-RAP-55/2015 promovido por Partido Acción Nacional, TQ-RAP-58/2015 promovido por Partido Movimiento Ciudadano, así como un recurso de apelación juicio local de derechos políticos electorales con clave de identificación TQ-RAP-JLD-34/2015 promovido por Casimiro Perusquia Prado, todos precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica, a favor de manifestar. De acuerdo. En ese sentido, pido al secretario Eduardo Alarcón Avendaño dé cuenta con el recurso de inconformidad con clave de identificación TEQ-RIN-4/2015, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de inconformidad 4 de este año, promovido por Adriana Fuentes Cortés, en contra de la resolución dictada en el expediente CJE-JIN-295/2015, de 24 de abril de este año, por el que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional sobreseyó dicho juicio de inconformidad. Del estudio de la demanda, la parte actora hace valer como agravios sustancialmente lo siguiente. Aduce que le causa agravio el sobreseimiento del juicio de inconformidad emitido por la Comisión Jurisdiccional responsable en razón de que no se encuentra pegado a derecho, causándole un perjuicio y dejándola en estado de indefensión por no haber estudiado el fondo del asunto. Así también, afirma que es ilegal la candidatura a la Diputación Local por el principio de representación proporcional del ciudadano designado en el tercer lugar, ya que al realizar la propuesta correspondiente, la Comisión Permanente del PAN no revisó el contenido de los documentos que constan en el expediente para el registro, en razón de que el candidato en el tercer escaño no solicitó licencia ni se separó con la debida oportunidad de su cargo como presidente del Comité Municipal antes de que diera inicio el proceso electoral que transcurre en el Estado, esto es, antes del 1 de octubre de 2014. En conclusión, la parte actora estima que este tribunal debe invalidar el registro del ciudadano en mención y recorrer a la misma un lugar en la lista con el objeto de que la impetrante ocupe su puesto, es decir, el cuarto lugar que ocupa, sitiarla en el tercero. En cuanto al primer agravio, este tribunal electoral considera que le asiste la razón a la parte actora. Ello, en razón de que en auto se advierte que la autoridad responsable sobreseyó el juicio de inconformidad intrapartidista partiendo de una premisa errónea al considerar que la pretensión de la actora había sido ya colmada, ya que a su consideración, la impetrante ocupaba el tercer lugar de la lista de fórmulas de diputaciones por el principio de representación proporcional en el Estado. Sin embargo, contrario a lo expuesto en la resolución combatida,
se aprecia que tal situación no se encuentra corroborada en autos. En efecto, pues el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en documento de 20 de abril de 2015, manifestó que por un error involuntario se posicionó a la parte actora en el lugar tercero, debiéndole corresponder el cuarto escaño de la lista de candidatos locales por el principio de representación proporcional en el estado de Querétaro. Por lo que a juicio de la ponencia, se propone revocar la resolución impugnada y en plenitud de jurisdicción realizar el estudio de la totalidad de los agravios expresados por la accionante al quedar subsistente la pretensión de la actora. En ese orden de ideas, respecto al agravio consistente en que la postulación del candidato del tercer lugar fue ilegal, ya que éste no solicitó licencia para separarse del cargo partidista antes del inicio del proceso electoral que transcurre en el Estado, se propone declarar infundado el citado agravio por las consideraciones siguientes. Para acreditar su dicho, la actora exhibió diversas impresiones de noticias alojadas en medios de comunicación impresos, tanto de circulación local en el estado de Querétaro como a nivel nacional, las cuales, a decir de la parte actora, fueron publicadas todas ellas posteriormente al 1 de octubre de 2014, fecha en que legalmente dio inicio al proceso electoral 2014-2015, así como entre otras documentales. Lo que estima de dichos documentos generan leves indicios sobre lo dicho por la parte actora, pues al no estar reforzadas por otros elementos de convicción, la presunción que pudieran generar sobre su veracidad queda desvanecida, al carecerse de elementos que acrediten fehacientemente los hechos que se pretenden probar. Por el contrario, obran en autos diversos documentos que fueron certificados el 8 y 11 de mayo de 2015 por los secretarios generales de los comités directivos estatal y municipal del PAN, respectivamente, requeridos mediante diligencias para mejor proveer que realizó ese tribunal, de los que se desprende que el candidato en el tercer lugar sí solicitó licencia para separarse del cargo que ostentaba antes del inicio del proceso electoral 2014-2015 en esta entidad federativa. Por lo que se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la parte actora por las razones antes mencionadas. Pues no obstante que no corroboró su dicho con pruebas fehacientes, la pretensión de la parte actora no puede ser alcanzada jurídicamente, pues de resultar fundado el agravio en estudio, al encontrarse una persona del género masculino en el tercer sitio de la lista de fórmulas, de haber resultado inelegible tendría que ser sustituido por otro del mismo género, conservando todavía la actora el cuarto lugar. Esto en cumplimiento a la alternancia y paridad de género en la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional del PAN. Por tanto, se propone confirmar la determinación tomada por el Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de Querétaro en la 19ª sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de este año, así como el instrumento CPN-CSG-064-2015 de 14 de marzo siguiente, donde se formalizó la propuesta correspondiente a las candidaturas a las diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el estado de Querétaro. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe una participación, alguna observación al respecto? Adelante, magistrado. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Buenas noches. En esta ocasión, lamento mucho no compartir el sentido con el que se propone resolver este recurso de inconformidad del 4 de 2015 promovido por Adriana Fuentes Cortés. La razón por la cual respetuosamente no estoy de acuerdo es porque, a mi parecer, en el trámite del procedimiento no se respetó lo establecido en el artículo 37 y en el 41 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Querétaro, que establecen un principio fundamental en el desahogo del procedimiento consistente en el principio de igualdad procesal. ¿Qué es el principio de igualdad procesal? Sumado al principio contradictorio del desahogo de la prueba, es un principio que permite asegurar a ambas partes, al demandado y al demandante, igualdad de armas procesales, la posibilidad de que ambas partes tengan en sus manos herramientas suficientes para poder demostrar, uno, sus acciones y el otro, la resistencia a esas acciones. Entonces, lo que yo encuentro en el expediente es que, por ejemplo, el 4 de mayo se le da vista a
a uno de los involucrados, es el tercero perjudicado, Edgar Insunza, para que conozca las constancias que se habían exhibido junto con la demanda. Esta vista se le da a una de las partes, sin embargo, por auto de 8 de mayo se requiere al Comité Directivo Municipal del PAN más pruebas como una diligencia para mejor proveer, y no obstante que se exhiben el 11 de mayo en tiempo, en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó el 4 de mayo, no se le dio vista a la actora con las pruebas que ofreció el Comité Directivo Municipal. Desde mi punto de vista, se debió actuar en congruencia con ese acuerdo del 4 de mayo y darle vista a la actora con las documentales que el Comité Directivo Municipal allegó a este juicio. Y esto es muy trascendente porque al final, con estas pruebas, con las del Comité Directivo Municipal, se está proponiendo declarar infundados los agravios debido a que está probado que el señor Edgar Insunza sí firmó un escrito en el que se separaba de su cargo, supuestamente con anticipación. Esas pruebas son torales para resolver el asunto, sin embargo, no se le dio oportunidad a la actora de controvertirlas, a pesar de que se requirieron como medidas para mejor proveer. ¿Qué dice el artículo 41 al respecto? Dice: el órgano resolutorio tendrá en todo tiempo la facultad de ordenar la práctica de diligencias probatorias para mejor proveer, pero aquí está la cuestión, dice, lo podrá hacer dando aviso de ello a las partes y preservando en todo momento la igualdad procesal. Si esto le sumamos lo que dice el 37, dice que en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio, es decir, darles vista a las partes, desde mi punto de vista, a fin de generar esas condiciones procesales de igualdad. Desde mi punto de vista debemos reponer este procedimiento, con todo respeto, maestra presidenta, para poder hacer dos cosas. Primero, no solamente requerir pruebas al Comité Directivo Municipal que al final refuerzan la versión del acto partidista, de confirmar el acto partidista, sino también en igualdad de condiciones requerir a la actora para que también ofrezca las pruebas que refuercen sus dichos. Porque fíjense que la actora ofreció algunas impresiones de periódicos, sin embargo, pues tal vez por omisión, no exhibió los originales. No obstante que los periódicos, pues hay tesis, hay jurisprudencias, hay precedentes que dicen que son hechos notorios, pueden allegarse a juicio, pero aquí está más fácil porque la actora se ofreció copias, bastaría con pedirle que exhiba los originales, así como se le pidió al partido que exhibiera los documentos que fortalecían su versión de la separación del cargo. Esto le daría mucha igualdad a ambas partes. Yo no comparto la idea de estar requiriéndoles pruebas a las partes, es su responsabilidad. Hay una cuestión que se llama principio de cargas probatorias y eso pues es responsabilidad de las partes a llegar, que ganar un juicio sea producto de su propio esfuerzo. No obstante, como aquí ya se hizo un requerimiento, desde mi punto de vista, ese requerimiento no solamente debe ser para ofrecer pruebas que fortalezcan al acto de autoridad partidista, sino también, ya en igualdad de circunstancias, ya que estamos en eso, también pedirle a la actora que llegue las pruebas que anunció y que definitivamente no presentó. Y entonces, considero y propongo que que se le dé vista en principio a la actora con el acuerdo del 11 de mayo, por virtud del cual se agregan las pruebas allegadas por el Comité Directivo Municipal, se le dé vista para que esté en oportunidad, en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga, en igualdad procesal, requerirle, como medida para mejor proveer, que exhiba los ejemplares de periódico y los originales que anunció y que solamente hizo llegar en copia simple. Para esto, desde mi punto de vista, no es obstáculo el hecho de que ya se haya cerrado la instrucción, porque el propio artículo 41 establece una válvula de escape, una cláusula de salida. El juez no puede estar atado a ese tipo de cierres de instrucción, que es un acto meramente procesal, es más importante el fin, y el fin es esclarecer la verdad cuando estamos frente a una diligencia para mejor proveer. Y ese artículo 41 sabiamente establece que podrá hacerlo el juez en todo tiempo, ni siquiera establece ni prohíbe que después de cerrada la instrucción se impida. Esta es una interpretación literal, no hay mucho que decir acerca del 41, el 41 es tajante, dice en todo tiempo,
y no hay ninguna excepción al respecto. De tal manera que, insisto, a fin de tener un equilibrio en el proceso, yo propongo que estas dos actuaciones, primero darle vista con las pruebas que al final perjudican en términos de este proyecto, y también requerirle como medida para mejor proveer, tal como se hizo respecto de la contraparte, que exhiba esas documentales que no exhibió la actora. Yo con eso no quiero mandar una señal equivocada, yo insisto en que las partes son absolutamente responsables de ofrecer sus pruebas. Un juez no puede andar atrás de ellos diciéndoles cómo hacer las cosas. Sin embargo, debido a que aquí se decretó ya una medida para mejor proveer, tal como establece el 37, tal como establece el 41, lo que hay que hacer ahora es dar igualdad de armas y hacer los requerimientos para ambas partes. Esa es mi posición, estimada Presidenta, con todo respeto, y por tanto votaré en contra de la aprobación de este proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna participación? Gracias, Presidenta. Buenas noches. Antes que nada, no quisiera dejar de lado mi pésame al Partido Acción Nacional por el fallecimiento de su candidato a regidor en el municipio de Peñamiller, Severiano González Juárez. Siempre se lamenta el fallecimiento de cualquier persona, pero en este caso, en pleno proceso electoral, bueno, pues fue un candidato, descanse en paz. Bien, estoy totalmente de acuerdo y de manera profundamente respetuosa, Presidenta, coincido plenamente con los argumentos del magistrado Sergio Arturo Guerrero, del propio documento, de la propia resolución que hoy pone a consideración del Pleno. Usted ha sido realmente tolerante y ha dado vista a las partes, pero creo que, si bien es cierto, la carga procesal efectivamente es una carga que corresponde y que la propia ley le impone a quienes afirman tienen que probar, y quienes tienen que probar tienen que ofrecer las pruebas que sean contundentes para generar en el juzgador una convicción clara y evidente para poder administrar la justicia. También es cierto que existen esas pruebas en copia y que no, en ese ánimo de administrar una justicia con la imparcialidad y con la objetividad con el que este Tribunal Electoral ha venido resolviendo todos y cada uno de los asuntos, y la verdad es que yo considero que bien valdría la pena requerir, como bien lo señala el magistrado, requerir los originales a la parte actora para efecto de hacer un cotejo de lo que de manera simple ha exhibido propiamente ya en el expediente que hoy nos tiene aquí, en el TEC-RIN 4 del 2015, de tal manera que, con todo respeto, Presidenta, debo decirlo, es un proyecto analizado, estudiado, con una lógica jurídica que, sin embargo, pudiera ser convincente en este caso en aras de administrar propiamente esa imparcialidad y esa transparencia. Es que yo coincido en que se le requiera a la parte actora para efecto de hacer ese cotejo y estar en condiciones propiamente de poder saber pues quién tiene la razón, dado que son meramente unas copias en las que, teniendo los originales, obviamente ya estaríamos en otra condición de resolver. Entonces, coincido plenamente con el magistrado Guerrero y agradezco su sensibilidad, Presidenta, si usted comprende que en este momento mi voto será en contra. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra intervención? Bien. Considerando que este es un proyecto que correspondió a mi ponencia, haré alguna reseña muy general que finalmente ya se dio en la cuenta, agradeciendo por supuesto las observaciones y la participación de los magistrados, porque en ello estriba la riqueza de un órgano colegial, la importancia de intercambiar opiniones. A veces hay coincidencias, a veces no, a veces los proyectos se votan por unanimidad, a veces por mayoría, pero ahí en eso radica la riqueza de un órgano colegiado y eso es lo que fortalece las resoluciones del mismo. Bien, haciendo referencia de manera muy general, aquí estamos frente a un medio de impugnación, un recurso de inconformidad que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Medios de Impugnación,
En materia electoral del Estado de Querétaro, se interpone contra actos de carácter intrapartidario realizados por autoridades de los partidos políticos. En este caso, se presenta este medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en contra de diferentes actos. Hago una reseña muy general. El Comité Estatal del Partido Acción Nacional abre una convocatoria, una invitación a los militantes y ciudadanos a participar en el proceso para designación de candidatos a diputados. La parte actora presenta un escrito de solicitud de registro para participar en este proceso. Se lleva a cabo una sesión extraordinaria del Comité Estatal a fin de establecer la integración de las propuestas de todos los cargos de elección popular. Posteriormente se acuerda la designación de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y contra este acuerdo de designaciones que se interpone un juicio de inconformidad. Este es un medio de impugnación que se interpone ante la autoridad del partido político, y en este caso de Acción Nacional. En este proceso viene la resolución de Sala Regional de Monterrey en el tema de paridad que implica o que obliga a los partidos políticos a hacer modificaciones en las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, y el órgano intrapartidario entonces emite una resolución, hace una modificación y determina que debe sobreseerse el juicio de inconformidad. Entonces contra este acto viene una de los agravios que está presentando la parte actora. En sí, ¿cuáles serían los agravios? Estamos hablando del sobreseimiento de este juicio de inconformidad. Estamos también del registro de Edgar Insunza como candidato a diputado. Otro de los agravios es la falta de contestación a sus escritos y el acceso, la violación al derecho de acceso a la información pública y la nulidad de cédulas de publicación en estrados físicos. Aquí lo que se ha planteado por parte de la ponencia es, primero, no estamos de acuerdo con la posición que asume el órgano intrapartidario, toda vez que como autoridad responsable considera que se encuesta en la interposición del recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro debe sobreseerse por extemporáneo. No estamos de acuerdo, toda vez que al momento en que la parte actora es notificada, es cuando empieza a correr el tiempo para que pueda interponer un medio de impugnación, y en este sentido está en tiempo. Es muy importante que se abra, ¿no?, que se atienda, que se proteja el derecho de acceso a la justicia, y por eso no se coincide con esa posición por parte del partido. Por otra parte, en el mismo sentido, una vez que se interpone este recurso de inconformidad y toda vez que hay un tercero interesado pero no se tiene el domicilio al cual pueda ser notificado, este tribunal considera que, tomando en consideración algunos elementos que ya se tienen información que ya se tiene en el tribunal, y a partir de una credencial para votar, es que se ubica el domicilio del tercero interesado, se le notifica, se lleva a cabo en dos veces la notificación, no se le encuentra, pero dado que la ley local no permite que se pegue cédula en puerta, se notifica por estrados. Más adelante se apersona el tercero interesado y se le da también derecho de acceso a la justicia. Bien, de acuerdo a los elementos que tenemos, se considera necesario, la parte actora presenta una serie de documentales, una serie de elementos para probar que existen el registro del tercero interesado como candidato a diputado por el principio de representación proporcional no es legal, cumple, más bien puede ser calificado como ilegal por existir algunas irregularidades y presenta pruebas. Este tribunal considera que, como medidas para mejor proveer, requerir al partido correspondiente para que nos haga llegar una serie de documentos, y de esta manera tener los elementos para poder valorar y poder fijar una posición.
Se tomó en consideración de manera muy especial que la parte actora refiere que el partido no le responde. Ella ya había hecho una solicitud de documentales al partido, pero ejerce su derecho de petición, pero no tiene respuesta. Y en atención a y finalmente eso se duele, ¿no? Que no hay una respuesta por parte del partido, y en atención a esos documentos que ella requiere para poder integrar, este tribunal requiere al partido y se tiene esta información. Y al valorar estos elementos de prueba se considera, y eso es lo que establece este proyecto, que finalmente los documentos que emite, que nos genera, que nos hace llegar el Comité Directivo Municipal, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, pues demuestran que efectivamente el registro del candidato se hace conforme a la normatividad. Aquí lo que se está, la pretensión es que no se reconozca ese registro toda vez que fue registrado el tercero interesado, siendo todavía presidente del Comité Directivo Municipal. Entonces, bueno, ese es un escenario general. Reconozco, y aquí está la parte actora, reconozco ese compromiso y esa tenacidad que caracteriza a las mujeres, ¿no? Eso de verdad que es reconocido. Nosotros estoy resolviendo en este sentido, considerando esos elementos probatorios, toda vez que hay una jurisprudencia. Dentro de las diferentes pruebas que se nos presentan son copias de medios de comunicación que hacen ver que el tercero interesado todavía sigue siendo presidente del comité directivo cuando debería ser, cuando ya está registrado, y algunos otros documentales de carácter privado. Pero yo me baso en una jurisprudencia del 2002 en la que se hace referencia a las notas periodísticas y que se consideran como indicios frente a una serie de documentales que emite el partido. Agradezco las observaciones que presenta en esta sesión pública, que presentan mis pares, la magistrada y el magistrado. Considero que sí se está atendiendo a ambas partes en este juicio a fin de que se tenga la información correspondiente, toda vez que la parte actora presenta una serie de documentales y en atención a las documentales que ella había solicitado y que no le fueron entregadas porque hay una omisión ahí por parte del partido, son las mismas que nosotros solicitamos para poder valorar. Entonces consideramos que al solicitarse esta misma información sí estamos dando la oportunidad probatoria a ambas partes y salvaguardando la equidad. Y por otra parte, en cuanto al señalamiento del contenido del artículo 41, en cuanto a las vistas de las partes, sí hay un conocimiento de ambos porque hay solicitud y obra en expediente, solicitud de copias. Bien, insisto, la riqueza de un tribunal colegiado es el intercambio de opiniones, la diferencia en muchas ocasiones, la coincidencia en muchas otras, y finalmente yo fijo esta posición, está en el proyecto, y no sé si existe alguna otra participación por parte de los magistrados. Gracias. Sí, solamente hacer la aclaración que el que se haga este requerimiento no quiere decir que en su momento se dé por hecho de que pudiera ya tenerse la razón. Es decir, esa medida para mejor proveer será para que el juzgador se allegue de mayores elementos y pueda generar convicción, y que en ese sentido pueda entonces llevar a cabo una impartición de justicia como debe ser, ¿no? Con imparcialidad, con objetividad. Entonces, haciendo esa especificación y esa aclaración, sí es importante señalarlo para que no vaya a haber en su momento alguna mala interpretación. Yo sí quiero dejar en la mesa que es una medida para mejor proveer, pero para efecto de generar en el juzgador esa convicción en cuanto a la administración de justicia y en cuanto a la imparcialidad y objetividad a la que obviamente la propia ley y los principios rectores de la materia electoral nos obligan. ¿Es cuánto, Presidenta? ¿Sí? Adelante, magistrado, ¿alguna otra participación? Sí. Bueno, yo quisiera puntualizar algún par de cosas. Tiene razón, no hay un solo criterio acerca de cómo desahogar un procedimiento, entonces por eso es muy natural que tengamos algunas diferencias. Esto no es para nada no es extraordinario, es una situación que suele pasar en todos los tribunales acerca de cómo tramitar un asunto. Yo nada más lo que quiero puntualizar nuevamente es que primero se decretaron diligencias para mejor proveer y se pidieron pruebas que al final, según veo en el proyecto, sirven para confirmar el acto impugnado. Sin embargo, mi punto es que esas pruebas
de esas pruebas nunca se le dio vista a la actora. Incluso, esto es algo que me llama la atención, cuando se agregaron esas pruebas, el 11 de mayo del 2015, se notificó solamente por estrados. De tal manera que, pues desde mi punto de vista, no se atendió el artículo 41, que expresamente dice hay que avisarle a las partes, ¿no? Ahora, el hecho de que la actora haya acudido a pedir copias, eso no garantiza el principio de igualdad de las partes, porque veamos, ella sí tuvo que acudir a pedir las copias para enterarse, porque debido a que fue notificación por estrados. En cambio, la otra parte, Edgar Insunza, se le dio vista expresa por auto de 4 de mayo. Entonces lo que yo veo ahí, vamos a hacer algo que equilibre las posibilidades de defensa de ambas partes. Yo tampoco me pronuncio acerca de qué valor van a tener esas pruebas una vez que estén en original. La verdad es que no se puede saber, hay que valorarlas. Lo que sí también quisiera señalar es que hay una gran diferencia entre solicitar licencia, separarse del cargo en papel, y otra gran diferencia de hacerlo en los hechos. Es decir, hay autoridades que son de facto y hay autoridades que son formales, o formales y de facto. Puede ser que alguien, y esto es algo que está ya muy estudiado por la jurisprudencia, ni siquiera es una cuestión de que yo adelante criterio, puede ser que alguien en los papeles renuncie, se separe, pero en los hechos siga siendo autoridad. De eso se trata aquí, porque uno de los agravios expresos es que a pesar de que supuestamente renunció la persona, pues siguió ostentando, dice la demanda expresamente, la página 19, públicamente en actos públicos y de partido, como si fuera todavía autoridad. Y eso es justo lo que pretendía probar la actora con base en sus probanzas. De tal manera que desde mi punto de vista, reitero, a fin de guardar el equilibrio, guardar igualdad, ecualizar las fuerzas procesales, pues es necesario no solamente reponer para dar vista, que esa sería mi propuesta, en caso de un retorno, por lo que veo así será un retorno, no solamente diligenciar, emitir diligencias para mejor proveer y requerir al actor a las originales que anunció, sino también darle vista con el acuerdo del 11 de mayo. Obviamente, desde mi muy particular punto de vista, esto tendría que ser en plazos muy breves, muy cortos, debido a que el recurso de inconformidad debería de resolverse más tarde el día de hoy. Eso no es óbice, por eso la ley establece que en todo tiempo se pueden decretar medidas antes de dictar sentencia, pero pues también aquí las partes tendrán que tener sensibilidad de que no vamos a poder darles plazos muy extensos, sino que desde mi punto de vista tendrán que ser plazos muy, muy cortos. Yo estaría pensando incluso en horas, ¿no? Si ustedes me permiten, yo propongo 4 horas, 5 horas, algo que permita a la actora responder a la vista de estos documentos y además allegar los documentales originales que se supone tienen su poder y que no llegó indebidamente a este juicio. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna otra intervención? Sí, yo coincido plenamente con el magistrado, a lo mejor nada más cubrir la hora propiamente, se tendría que ser breve, para efecto de no retrasar propiamente ya este asunto, sino al contrario, sino más bien resolverlo y que haya esa satisfacción por parte del Tribunal Electoral en la congruencia de que lograr ese principio de igualdad entre las partes. Es cuanto, presidente. Bien, gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra participación? No, Presidenta. Bien, dado que yo defiendo esta posición y siempre resaltando que se da derecho de acceso y de oportunidad de defensa a ambas partes, pero en virtud de que este proyecto va a ser votado en contra por la posición que expone o que presentan ambos, la magistrada y el magistrado, entonces pues ya procederíamos pediría al secretario general de acuerdos que proceda a la votación, resaltando que efectivamente es un recurso de inconformidad que se sujeta a plazos diferentes a otros medios de impugnación, a plazos muy cortos. Efectivamente, hoy de acuerdo a los tiempos y a las fechas de requerimiento de este recurso de inconformidad, hoy es el último día para resolver, pero bien se ha dicho, esto no es óbice para que, dada la situación y dado que esto implicará un retorno, pues se cuenten nuevos plazos que sin duda tendrán que ser cortos. Al no haber alguna otra intervención, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. En contra. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. En contra y a favor de que se returne y se reponga el procedimiento para dar vista en los términos precisados. Gracias, magistrado.
Magistrada Presidenta Gabriela Nieto Castillo, ponente en el asunto de cuenta. Es mi proyecto, a favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de inconformidad con clave de identificación TEQ-RIN-4/2015 fue votado en contra por mayoría. En consecuencia, en relación al recurso de inconformidad ya mencionado, dado que ha sido votado en contra y en atención a que se había cerrado la instrucción, se levanta el cierre de instrucción y se ordena al secretario general de acuerdos lo retorne a la ponencia que corresponda a fin de que se siga el trámite pertinente. Sin más, solicito ahora al secretario Ismael Camacho Herrera dé cuenta de manera conjunta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-22/2015 y con el recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEQ-RAP-JLD-34/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el recurso de apelación 22 y Juicio Local de Derechos Político-Electorales 34, ambos de este año, promovidos por Casimiro Perusquía Prado, contra la Asamblea Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, celebrada el 15 de marzo, en la que se eligieron candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral que actualmente se desarrolla en la entidad federativa, y contra la resolución dictada el 27 de abril por el Consejo Distrital 15, en la cual se declaró improcedente su registro como candidato al cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa. En primer lugar, se propone acumular el juicio local 34 al recurso de apelación 22, toda vez que existe conexión en la causa, identidad de actos reclamados y de promovente, pues en ambos se plantean cuestiones relacionadas con la Asamblea Estatal señalada. En segundo término, se propone el sobreseimiento del recurso de apelación debido al desistimiento del actor presentado por escrito el 13 de mayo y ratificado al día siguiente respecto a la acción de nulidad intentada contra la Asamblea Partidista de 15 de marzo. En términos del artículo 30, fracción 1 de la Ley de Medios Estatal, el desistimiento es causa de improcedencia de los medios de impugnación, ya que estos se rigen bajo el principio de instancia de parte, por lo cual se requiere la permanencia de la voluntad del actor de proseguir con el juicio. El desistimiento resulta procedente atendiendo a que el actor no ejerció una acción tuitiva en defensa de intereses difusos, pues solo adujo la afectación de su derecho de defensa debido a que el acto reclamado consistió en el desechamiento de un medio de impugnación. Además, su petición cumple con el requisito de temporalidad requerido. Respecto a los agravios planteados en el Juicio Local de Derechos Político-Electorales, se propone declararlos fundados por las siguientes razones. La causa de pedir del actor consiste en que fue electo como candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa para contender por el 15 Distrito Electoral del Estado de Querétaro por el Partido Movimiento Ciudadano. El promovente aduce como agravio que acudió directamente ante dicho Consejo Distrital a solicitar su registro, pues el partido desconoció ese derecho a pesar de haber sido electo. Asimismo, expone que el Consejo no atendió debidamente su petición de verificar la legalidad de la solicitud de registro del partido, que terminó por avalar. Se estima que la responsable actuó indebidamente, al no atender en sus términos la solicitud del actor, pues en auto sobran constancias que demuestran que éste fue designado como candidato y que luego, sin conocimiento previo, por causas no previstas en la normativa partidista, fue revocado sin darle oportunidad de ejercer su derecho de defensa. En el caso está probado que el actor no se le notificó la revocación de la candidatura que le había otorgado, ni la resolución que aprobó el registro solicitado por el partido. Por tanto, no estuvo en condiciones de impugnar tales actos. En autos, obra copia certificada del acta de 15 de marzo, con la cual queda acreditado que Casimiro Perusquía Prado y Juan Herrellín Olvera fueron electos para integrar la fórmula de candidatos propietario y suplente para el cargo de diputados locales por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral 15 de este estado. También existe copia certificada de la sesión extraordinaria de la Coordinación Operativa Estatal instalada permanentemente del 27 al 31 de marzo, en la que se hace constar que el día 28 la fórmula originariamente electa fue sustituida por otra integrada por Guadalupe González Cosino y Cristian Olvera Recendis,
misma que fue registrada el 4 de abril a petición del partido político. Ambas probanzas tienen valor probatorio pleno, pues reúnen los requisitos para ello. Por el contrario, en el expediente no obra constancia que demuestre que el acto privativo que derivó de la sustitución de candidatos haya sido notificado oportunamente a los candidatos sustituidos y en su caso hayan estado en posibilidad de inconformarse ante las instancias respectivas. Lo anterior es más que suficiente para dejar sin efecto la sustitución de candidatos, pues los afectados no tuvieron oportunidad de defender sus derechos político-electorales. Además, se estima que la sustitución fue indebidamente fundada y motivada, pues el artículo 48 del Estatuto Partidista, en el que se sustenta, no faculta al órgano estatal para pronunciarse sobre la sustitución de candidaturas, sino que inclusive dicha atribución se reserva a la Comisión Operativa Nacional. Sumado a lo anterior, dicho acto se basa en la afirmación de que el actor impugnó la asamblea de 15 de marzo, siendo que ello no está contemplado como causa de revocación de candidatura en la normativa partidista. Inclusive en esta no se contemplan causales específicas de sustitución. En ese entendido, la potestad de sustituir o no a candidatos o aspirantes a candidatos está reservada para el órgano nacional, que con independencia de que las causales estén o no justificadas, será el órgano competente para conocer y resolver las sustituciones de candidaturas. A mayor abundamiento, se estima que si para el registro de candidatos, el órgano estatal debe contar con la anuencia del nacional, de modo expreso y por escrito, por analogía de razón, la misma regla debe operar tratándose de sustituciones. En ese entendido, el acuerdo de sustitución de candidatura, aparte de haber privado los derechos del actor sin otorgarle garantía de audiencia, carece de debida fundamentación y motivación, por lo cual debe revocarse. Debido al notorio estado de indefensión, no era dable exigir al actor que impugnara el registro de la fórmula sustituta, pues éste nunca fue notificado de tal sustitución ni del registro, siendo que tuvo conocimiento de ello hasta el 11 de abril, cuando en autos de expediente diverso se le dio vista con la resolución de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital 15. Dada la ilegalidad de la sustitución en la que se finca la solicitud partidista de registro de candidatos y la omisión de notificarlas al actor, es inconcluso que debe revocarse el acto reclamado consistente en el rechazo de la solicitud del actor para los efectos precisados en el fallo.